El año pasado, México perdió más de 11,000 millones de pesos por no tener esta cadena. Más que aplicar la tecnología es entender lo que pasa en cada paso de una transacción. Si la transacción es instantánea, la fraude también lo es. 13, por ejemplo, ya se utilizaba temas de prevención a fraude con inteligencia artificial aplicada. Claro, si nosotros miramos quién es la competencia de toda la industria del pago hoy, es el efectivo. Bienvenido al podcast de Marketing for E-Commerce con Carla Robles. Buenas tardes, buenos días, marketers. Hoy estamos en una nueva edición de este podcast. Hoy nos acompaña Lucas Sousa. Lucas lleva varios años trabajando en el mundo de la seguridad, del dinero digital, del fraude, la confianza. Y hoy nos parece súper interesante hablar de esto porque la realidad es esta. Cada vez que hacemos una transferencia, cada vez que pagamos con una aplicación, que compramos en línea, hay una serie de cadenas de decisiones que ocurren en microsegundos, pero que determinan si esa transacción va a ser legítima, va a pasar o va a ser un fraude, ¿no? El año pasado, México perdió más de 11,000 millones de pesos por no tener esta cadena bien armada, y hoy de esto, de dinero digital, de confianza, de fraude, de el futuro de todo el dinero digital, vamos a hablar con Lucas. Entonces, Lucas, muchísimas gracias. Lucas está en Brasil, por eso hoy nuestra edición es en línea. Pero Lucas, bienvenido. Muchísimas gracias por hacerte este espacio. Hola a todos. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Muchas gracias ahí por la invitación. Yo soy brasileño, pero actualmente estoy acá en Santiago, entonces, en Chile. Pero ahí como en caso que algo no se nos entienda ahí, nosotros vamos hablando ahí en alguna palabra que no nos suene, que pueda sonar un poco rara ahí, pero estamos bien. Bueno. Aquí hablamos portuñol. Entonces, bueno, aquí ya sabes, el digital lo que nos ha hecho es especializarnos en saber un montón de cosas. Pero pues nada, bienvenido. Y qué bonito Chile, ¿no? Sí, Chile es muy bonito ahí, ahora mi casa, y ahí, bueno, toca acostumbrar algunas cositas ahí, pero está súper bueno. Súper bueno. Pues Lucas, antes de que entremos en materia, ¿no? Y de que nos pongamos serios, cuéntanos un poquito de quién es Lucas, cómo llegó al mundo del fraude y el dinero digital, qué es lo que estás haciendo. Cuéntanos un poco de esto. Soy el gerente de innovación aquí en Cuba Solutions. Yo he trabajado básicamente toda mi vida en los temas transaccionales, medios de pago, ¿no? Empecé un poco más enfocado en los temas de las tarjetas, entonces en algún momento las tarjetas ganan ahí con fuerza total. Hoy nosotros estamos ahí como todos los días la utilizamos, entonces para nosotros es algo muy común, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar, y no hace tantos años así, pero cuando empecé a trabajar aún era un poco raro, o sea, la adopción de tarjetas, aún se utilizaban mucho los temas de banda magnética. El tema de la seguridad, del tema de la prevención a fraude es un tema que siempre anda en conjunto con los temas de la transaccionalidad, o sea, entonces, en este ejemplo práctico, entonces, cuando empecé a trabajar mi carrera profesional, se hablaba mucho de los temas de banda magnética en las tarjetas, ¿no? Pero en algún momento hicieron esta movimentación para que las tarjetas empezaran a utilizar los temas de los chips, ¿no? Entonces, hoy cuando miramos nuestras tarjetas ahí, sean sin contacto o con contacto, veamos que en el lado hay un chip, ¿correcto? Y este chip, ¿por qué lo hicieron? No simplemente porque es más chévere, más interesante, sino que porque agrega más temas de seguridad también. Entonces, la seguridad fue siempre ahí un factor muy importante ahí, aunque inicialmente yo estuve más involucrado en los temas de transaccionalidad, o sea, cómo las personas pagan en su día a día. El tema de prevención a fraude está siempre en el background, o sea, siempre una preocupación, ¿no? Claro, y bueno, en este sentido, cuando vemos los números y tú asentías hace un momento que yo daba un dato, cuando escuchamos que México perdió más de 11,000 millones de pesos en fraude digital, no nada más se trata de, pues sí, están creciendo las transacciones, cada vez hacemos más tap, ¿no? Cada vez pagamos más cosas en línea, cada vez pasan muchísimas cosas dentro de la digitalización del dinero en México. Pero perder esta cantidad de dinero por fraude digital en un año es una
¿Qué nos dice este número sobre la madurez del ecosistema financiero mexicano? Excelente pregunta. Yo te diría que más el número exacto acá, o sea, la dimensión del número es la más importante en este caso, ¿no? Claro, si nosotros miramos, es un número muy grande, ¿no? O sea, pero si nosotros también miramos por el otro lado la cantidad de transacciones, la cantidad de plata que se mueven en un ecosistema digital, y ojo, que no se mueven en el ecosistema digital, aún así nosotros podemos mirar que, claro, aunque sea bastante plata, es poco cuando comparada a la cantidad de plata que se mueve todos los días en un país tan grande como México, ¿no? Así como también en otros países. Y este número lo que creo que refleja cada vez más esa necesidad de poner sistemas que, aunque no impacten la experiencia del usuario, aunque no impacten la retención, que son temas súper importantes, tiene que traer confianza también. Por un lado, para resumir bien, definitivamente es mucha plata, pero significa también que nosotros tal vez no estamos mirando bien algo que a nosotros es invisible, que es, aunque existan los temas de fraude, la pérdida de esta plata, tenemos una cantidad de plata que se mueve en rieles físicos, por ejemplo, que muy probablemente es mucho más complicada hacer este tracing, o sea, entender dónde está esta plata, si hay o si no hay, por ejemplo, temas de fraude, de que necesariamente que no está maduro el ecosistema financiero de México o de otros países en la región. Yo te diría que acá es muy probable que si en los próximos años nosotros hicimos este mismo ejercicio para entender la cantidad de plata que está impactada, es posible aún que nosotros estemos, tal vez no le van en consideración la cantidad de plata que realmente está impactada por eso. Yo te diría que ese número va a crecer, pero no estar preocupado con eso, sino que sí, este es un buen indicio de que nosotros sí estamos midiendo esto bien, estando cada vez más preparados para identificar lo que es fraude, lo que llamamos de un falso positivo, o sea, no es que no es fraude, pero igual perdimos plata en esta ecuación. Yo entiendo que este número significa que nosotros estamos yendo por un camino más maduro, donde las entidades están más preparadas para identificar esa fraude. Justamente hay datos, ¿no? El INEGI nos dice que el fraude cibernético es ya el delito más común en digital, ¿no? Las empresas, más de la mitad, nos dicen que hay un incremento de fraudes. Y está relacionado con esto que estabas diciendo, ¿no? O sea, más allá de solo estamos viendo este incremento, es que ya somos capaces de verlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos fortaleciendo? ¿Qué es lo que estamos cambiando a nivel de procesos para poder ser capaces de ver esto? Más allá de la medición, ¿qué es lo que estamos haciendo distinto? Yo te diría que lo que más importa en este caso, y siempre hablamos de eso, es lo que llamamos de contexto, ¿no? Más allá de simplemente implementar herramientas de prevención a fraude, de simplemente, mira, nosotros ahora estamos con una tecnología de contraseña más avanzada, nosotros ahora también tenemos los temas de biometría. Bueno, herramientas tenemos un montón. Tenemos ahí en el mercado cada vez más cosas más interesantes. Tenemos los temas ahora que están, claro, ahí en la moda, que es los temas de inteligencia artificial, que siempre estuvieran aplicados a los temas de prevención a fraude, pero ahora tiene cada vez más un rol más importante en este tipo de cosas. Yo te diría que el contexto es lo más importante. Más que aplicar la tecnología, es entender lo que pasa en cada paso de una transacción. Es entender si Carla está haciendo una transacción, dónde está haciendo una transacción, es entender su comportamiento, entender si las reglas que nosotros estamos aplicando como entidades hacen sentido para un determinado usuario o un determinado perfil de usuario, ¿no? Lo mismo que también aplicando a nivel de marketing, o sea, tenemos los perfiles, las personas y todo este tipo de cosas. Acá es lo mismo, es entender si el contexto, dónde están estas personas, estos usuarios, más que entender el contexto también, es medir muy bien y hacer la trazabilidad de estas transacciones. Entender cuándo nace y cuando llega al final de una transacción es muy importante. Hay una frase muy, muy poderosa que hemos escuchado que dice que cuando una empresa no puede seguir el recorrido completo de una transacción en tiempo real, pierde margen de maniobra, ¿no? Este margen de maniobra que es súper relevante a la hora no solo de responder de forma reactiva, sino también de prevenir. Tú que eres experto en esta área, ¿qué tan frecuente
es que las instituciones financieras en México se encuentran en esta situación de falta de trazabilidad. No solamente en México, hemos visto eso en muchos otros mercados también. Yo te diría que es muy frecuente. ¿Y por qué? No porque no tienen las herramientas correctas, sí lo tienen, pero tiene limitantes de cómo pueden actuar. Aquí nosotros siempre tenemos que pensar en un balance ideal entre cómo vamos a pasar la seguridad y la confianza a nuestros clientes versus cuán fácil es utilizar ese canal para hacer pagos, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un pago con tarjeta en un e-commerce, por ejemplo, si yo voy a hacer una transferencia a una persona, ¿de qué tipo de información yo necesito de manera mínima, pero sin afectar, claro, la experiencia de este usuario? Entonces, yo te diría, ahí volviendo a la pregunta raíz, ¿de cuán frecuente es eso? Yo te diría que es muy frecuente, exactamente porque las áreas están limitadas en algunos aspectos. Y es normal, o sea, en grandes instituciones financieras, por su tamaño, por su importancia de cuán crítico es la misión de una entidad financiera que tiene miles de clientes, hay muchas áreas. Y cada área tiene su propio interés. Si de un lado del comercial me gustaría tener una conversión muy alta a nivel transaccional, yo tengo también una área de prevención a fraude, de prevención de riesgo que nos dice, mira, está muy bueno eso, pero tú tienes que tomar cuidado con estos y estos aspectos acá. Entonces, hay que poner reglas para balancear muy bien eso. Entonces, a veces eso limita muy bien este tema de que tal vez no hay contexto suficiente punta a punta, no porque no hay herramientas, pero porque la cultura organizacional o no hay procesos suficientes para garantizar, por ejemplo, que estamos siempre mirando a un mismo camino. ¿Me explico? Justo, entonces el reto más importante para prevenir el fraude digital, con esto que estás diciendo, es la orquestación de los procesos y tener los datos correctos y saberlos utilizar. Y así allá va un poco mi siguiente pregunta. Solemos decir que entre más datos tengas va a ser mejor, ¿no? Ahorita tú hablabas de las áreas de data te reportan cosas, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay muchas organizaciones que tienen volúmenes súper grandes de información transaccional y no pueden reaccionar a tiempo? ¿Dónde es que está esta falla? En esta trazabilidad de la información, en saber cuál es la información correcta, en saber qué es lo que queremos. ¿Dónde está el error que cometen las instituciones? Yo partiría con este punto, la cantidad de datos, ¿no? O sea, los datos están, pero ¿qué hacemos con estos datos? Entonces, si nosotros miramos los temas de prevención a fraude o cuando la fraude ocurre, tenemos temas que nosotros podemos mirar de una perspectiva a nivel de prevención, pero también podemos pensar en si la fraude ya ocurrió, o sea, ya está. ¿Qué nosotros podemos aprender con eso? Estamos hablando de algo más preventivo y después de algo que ya pasó. Ya tenemos el caso, la fraude ya está consumida, pero ¿qué hacemos con este dato, no? Son complementos. Nosotros podemos mirar estos datos, esa cantidad de datos, y tenemos que buscar las informaciones correctas a través de esas herramientas potentes que están a disposición del mercado para, en este caso, hacer ese fine tuning de estas reglas de cómo necesitamos, o sea, y de cómo identificamos esta fraude al momento que ya la ocurrió. Y eso alimenta ese tema de prevención, de preventivo. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cuál sería lo que impide en este caso a una organización de utilizar estos datos? También tenemos los temas ahí de, como te comenté, que a veces los datos no están ahí, o sea, a disposición de las áreas correctas. Están un poco aislados. Cada área puede tener un dato, lo que no permite hacer ese análisis end-to-end, o sea, ese análisis completo de una jornada transaccional, por así decir. Hay un temor, por mi visión, de los temas relacionados a las protecciones de datos también, o sea, de cómo manejamos eso de manera seria, o sea, sin, claro, llevar llevar prejuicios a los clientes finales. ¿Crees que también hay un elemento ahí de inmediatez, ¿no? De cómo la inmediatez con la que estamos haciendo transacciones se convierte como en esta especie de trade-off de la capacidad de reacción y de detección? Porque hoy estamos haciendo millones de transacciones en segundos. O sea, antes tenías que tardar en lo que metías tu tarjeta, bueno, antes las tarjetas de maquinita, ¿no? Y luego las tarjetas magnéticas cuando lo pasabas y después vinieron las tarjetas de chip y siempre tenías que meter el NIP. Y ahora llegamos, hacemos tap y en
2 segundos ya pagaste, ¿no? Eso le mete una capa extra de complejidad a las cosas, ¿no? Hay este trade-off entre velocidad y seguridad. Totalmente, totalmente. Y es algo que siempre hablamos, ¿no? O sea, si la transacción es instantánea, la fraude también lo es. Acá el punto importante es exactamente eso. Nosotros podemos mirar eso de dos prismas, preventivo y después que ya pasó la fraude, nosotros podemos mirar y entender qué pasó. Pero lo que importa acá es la prevención. Cómo nosotros predicemos este patrón, cómo nosotros entendemos cómo podemos en este caso llevar más protección y confianza a este cliente para que haga su transacción de manera tranquila, ¿no? Y acá ese es el punto. La velocidad no nos permite tener todas las respuestas. Entonces nosotros tenemos que entender de antemano quién es Carla, cómo hace sus transacciones, para quién hace sus ventas, por ejemplo, y todo este tipo de cosas es súper importante. Y entonces volvemos a hablar de la importancia de no tener estructuras fragmentadas, ¿no? De la que hablabas hace un momento. ¿Cómo haces que todos los puntos sean coherentes, que estén conectados, que desde el punto A hasta el punto Z la información completa, que les sirva una a la otra, ¿no? Pero cuando hablamos desde adentro, o sea, tú hace ratito decíamos de estas estructuras fragmentadas y decíamos es algo muy común dentro de las instituciones, ¿no? ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Cómo se ve, digamos, en las tripas de la institución? Nos damos cuenta a veces, cuando estamos ahí, nos damos cuenta de que estamos fragmentados de esta manera. Yo lo veo de dos maneras ahí, Carla. Hay situaciones donde, y la gran mayoría de las situaciones es que es el equipo que maneja ISO tiene eso muy claro. O sea, son personas que entienden bien su rol, que están haciendo y de cómo poder impactar su institución en esto. La gran mayoría de los casos son equipos muy expertas y competentes. Lo que pasa es que, yo no sé si utiliza ese tipo de presión, pero en Brasil se dice mucho como que un santo de casa no hace milagro, no sé, algo así. Pero Aquí, candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? O el buen barrendero, en su casa hay polvo, cosas así. Pero sí, no. entiendo. Puedes ver hacia afuera, lo que te decía yo un poco, ¿no? O sea, es como esta ceguera de taller. Lo ves tanto todos los días que de pronto dices, pero perdón que te interrumpí. No, pero perfecto, está perfecto, exactamente eso. O sea, la gran mayoría son equipos competentes que sí saben cómo impactar, pero lo que pasa es que hay siempre este trade-off, ¿no? O sea, de qué vamos a priorizar, lo que es más importante para las entidades. Yo te diría que hoy eso va a tomar un papel cada vez más relevante. Hacer transacciones en tiempo real, rápidamente, con buena tecnología, con buena experiencia, es lo mínimo. Pero yo te diría que estos equipos van a tomar cada vez más un rol protagonista porque ahora lo que tenemos que garantizar es la confianza del cliente, ¿no? No es suficiente hacer transacciones rápidas, sino que también llevar confianza de nuestra marca a nuestros clientes, ¿no? Ahora, en esta construcción de certeza y de confianza, estamos enfrentando también el auge de inteligencia artificial, ¿no? Un poco este camino hacia la normalización de los biométricos, ¿no? Que todavía nos queda por ahí un ratito. ¿Qué es lo que viene a mejorar la inteligencia artificial, los biométricos, esta clase de soluciones que justo Cuba Solutions trae a la mesa? ¿Qué es lo que viene a mejorar? Hablemos primero del tema de la biometría, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba del tema del contexto, la biometría nos ayuda a entender eso. Uh-huh. O sea, la biometría me va a ayudar a confirmar que usted es usted. Estamos agregando más una capa de seguridad que diga, mira, aquí es Carla que está haciendo su transacción, ya tenemos autenticada a través de su huella, a través de otros tipos de biometría, no sé, hay un montón que nosotros podemos utilizar acá. Es bastante bueno, o sea, agregamos una capa y está perfecto. Por otro lado, si nosotros no miramos eso de una manera, como le comenté, haciendo esa trazabilidad integral de la transacción, nosotros tenemos la certeza que Carla está haciendo una transacción, pero no sabemos para dónde va a hacer transacción, por ejemplo. Entonces son temas que aún arreglamos una parte, pero no todo. Claro. Ahí viene a agregar mucho los temas de inteligencia artificial. Claro. Pero ojo que eso no es nada nuevo para los temas transaccionales.
O sea, el tema de prevención a fraude ya trabaja con temas de inteligencia artificial mucho antes de empezar a hablar de ChatGPT, de Claude y otras cosas más. Pero trabaja en un modelo un poco más distinto, que no es generalista. Cuando estamos hablando ahí con un ChatGPT o otras herramientas, estamos hablando de una inteligencia artificial más general que puede manejar un montón de cosas para nosotros. Cuando hablamos de prevención a fraude, estamos hablando de modelos específicos que nos pueden ayudar a identificar patrones, que nos pueden ayudar a identificar, por ejemplo, si una transacción es mala, es buena, se debería rechazarla o no, con una cantidad de datos. En este caso, ayuda el modelo a tener esa definición. Y la biometría es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo dos dudas, pero la primera es así, duda curiosa. Dices, hace mucho antes de que empezáramos a hablar de ChatGPT, de Claude, de Gemini, etcétera, nosotros ya hacíamos ya se hacía inteligencia artificial dentro de los entornos de seguridad. ¿Cómo era? ¿Cómo ha sido la evolución? O sea, un poquito si nos dijeras, híjole, ha avanzado de la A a la Z en los últimos no sé cuántos años. ¿Cómo sería esa rapidísimo? Porque me parece súper interesante. No, interesante. Mira, yo creo que podemos resumir como aprendizaje de máquina. Nosotros tenemos, como tú dices, un montón de datos y podemos aprender con eso. Uh-huh. Entonces, siempre se hizo ese tipo de modelo. Y ahí hay algún tipo de modelos que son temas más técnicos como modelaje en FUSI y todo ese tipo de cosas, pero siempre se utilizó de cómo vamos a construir eso, ¿no? Que es diferente de los temas de la LLM que hablamos, ¿no? O sea, que es básicamente cuál es la próxima palabra. Aquí no, aquí es como vamos a entender patrones, vamos a entender si este número está bien, si todo este tipo de cosas. Desde que empecé a trabajar con eso, y siempre se habló. Entonces estamos hablando ahí de 2013, por ejemplo, ya se utilizaba temas de prevención a fraude con inteligencia artificial aplicada. Claro, no como estamos hablando hoy, que está mucho más avanzado, pero siempre se aplicó así. En términos de lecturas de patrones, de correr grandes volúmenes de data y estas cosas. A mí me parece súper interesante. Sin embargo, también hay que meter, y ahí vamos a mi segunda pregunta, hay que meter el hecho de que la inteligencia artificial, como prácticamente todos los procesos, tiene un rango de error. Sí sabemos que nos va a detectar estos patrones anómalos, nos va a ayudar a hacer unas lecturas más rápidas, etc. Pero también puede equivocarse a veces, ¿no? Y también puede bloquearnos transacciones legítimas. ¿Cómo llegamos a este calibre o este balance en el que la experiencia del usuario siga siendo buena mientras pasan estas cosas atrás, que todo tiene que pasar súper rápido, ¿no? Y que la biometría, más la validación, más los datos, más toda la cadenita de decisiones de seguridad que se viven ahí, no impacten en la experiencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es clave, o sea, lo que no nos gustaría es impactar la experiencia del usuario en la punta, impactar la confianza, ¿correcto? Y claro, como todos los otros procesos, esto también significa que vamos a tener errores en esta jornada, ¿no? Entonces, si nosotros miramos cualquier modelo de prevención a fraude, siempre empieza escuchando, por así decir, voy a utilizar esa analogía, pero imagínate que tú estás escuchando una conversación. Entonces tú estás en una salita, las personas están hablando, tú lo que haces es escuchar y entender qué está pasando en este contexto, ¿no? Y tú empiezas, en este caso, a aplicar reglas de negocio y validaciones que te gustaría meter en tu proceso de prevención a fraude. Y con eso tú generas un resultado. Pero ese resultado no necesariamente va a impactar en la conversación real, sino que, mira, si yo estuviera aplicando mis reglas, mi conocimiento, lo que aprendí, ese sería el resultado. Eso hablamos como de poner como en shadow, o sea, es un proceso que está en producción, pero en aprendizaje. O sea, no afecta el resultado real de una transacción, antes de tener certeza que está bien. También es un hecho que el fraude cada vez se va sofisticando más, ¿no? Y entonces ahora tenemos igualmente a los delincuentes cibernéticos usando inteligencia artificial y hacen deepfakes y clonación de voz y malware adaptativo. ¿Y cuál es el reto de, mientras orquestas esto, mientras enfrentas el otro reto que es la orquestación de los procesos, mientras trabajas con el usuario en
la adopción de tecnología. ¿Cómo hacen para seguir yendo al ritmo que van quienes están haciendo estos fraudes? ¿Cómo son los procesos dentro de las empresas para seguir innovando, para seguir buscando, para seguir pensando de una manera que no estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Que es como delincuentes, para poder entender cómo va hacia allá? Yo te diría que es más un proceso a nivel de mercado, o sea, no específicamente de Cubas o de una entidad financiera, sino que, claro, hay personas que están preocupadas con eso. Entonces, hay reportes de mercado, hay temas relacionados a de cómo demostrar cómo, por ejemplo, hace un atacante para, en este caso, traer prejuicios a su operación. Hay empresas, hay atacantes yo podría decir que son atacantes que están de nuestro lado para mostrar las vulnerabilidades del sistema. Entonces, hay procesos específicos en cada empresa que, claro, ahí ayudan a eso, pero yo te diría que el mercado en este sentido es muy colaborativo. O sea, siempre que se descubre algo nuevo, se comparte la información para que todos estén listos lo antes posible para cuidar bien del mercado de manera general. O sea, no es algo que, por ejemplo, una entidad va a descubrir, mira, yo sé cuál es la solución para eso. Yo no te comparto, es problema tuyo. No, sino que aquí es como hay un senso de comunidad de siempre tenerlo muy bien claro, los potenciales ataques, los potenciales desafíos que podemos tener a nivel de industria, ¿no? Y claro, después es papel de nosotros aplicarla a la realidad. Esto que dices es bien interesante, llama particularmente la atención sobre este sentido de comunidad y de todos estamos trabajando por el mismo objetivo, ¿no? O sea, algo que no pasa siempre en todas las categorías, ¿no? O en todas las verticales que vemos de la vida, del trabajo, pero especialmente en digital, ¿no? Es como que somos tan competitivos que a veces nos cuesta eso. Y me parece verdaderamente destacable que el ámbito de la ciberseguridad sí sea así de democrático y así de colaborativo. Creo que eso habla de muchas otras cosas. Porque entiendo por lo que dices y por lo que hemos platicado, ¿no? Por lo que hemos visto, que esta colaboración no solo está en instituciones privadas, sino se da entre instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones gubernamentales, entre países, ¿no? Y pareciera que eso es como la excepción de la regla de la competencia, ¿no? ¿Cómo se lidia con seguir siendo competencia, pero al mismo tiempo tener este gran sentido de comunidad en el que lo que tú descubres nos va a servir a todos y es mi responsabilidad, o lo que yo descubro es mi responsabilidad compartirla con los demás? Yo te diría que, bueno, para hacer un paréntesis rápido, ¿no? Y esto creo que tiene una buena razón, que es, si nosotros miramos quién es la competencia de toda la industria del pago hoy, la industria de medios de pago electrónicos, es el efectivo. O sea, tenemos una torta muy grande y todos podemos tener una parte de esa torta. Acá, si todos nosotros tenemos como crecer, tenemos como ganar mercado, eso es súper positivo mientras tenemos ahí del otro lado el uso del efectivo todos los días y mientras, si nosotros pasamos confianza a nivel de mercado, que las personas sí puedan utilizar medios de pagos electrónicos y traer a esas personas para este mundo es súper bueno, ¿no? Entonces acá yo creo que esa es una de las razones ahí de por qué es tan colaborativo. Y bueno, para te contestar, pues te voy a dar un ejemplo práctico, ¿no? Yo trabajé ahí algunos años ahí cuando salió los temas de Pix en Brasil, que son los pagos inmediatos en Brasil, ¿no? Sí, en México es el SPEI, El ¿no? Pay, O sea, correcto. estas transacciones digitales que se hacen de banco a banco y tal. Digo un poco para el dices del Exactamente. SPEI en México. Exactamente. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar trabajando también en lo que sería como grupos de trabajo que están ahí como liderados por el Banco Central de Brasil. Y uno de estos grupos hablan directamente de los temas de prevención a fraude, ¿no? O sea, son temas como, es un grupo de seguridad, donde están ahí como todas las entidades que están participando del ecosistema de pagos inmediatos en Brasil, que están buscando soluciones activamente de cómo solucionar temas de prevención a fraude. Entonces tú estás al lado de tu competencia, de una persona que trabaja todos los días ahí, claro, para tener sus clientes finales como un banco, el otro banco también está, pero
en este momento están trabajando juntos para evitar que hay temas de prevención a fraude. O sea, están buscando soluciones todo el tiempo para eso. Y esto me parece como genial, porque aquí, aunque no estemos compartiendo datos, mira, de clientes específicamente, estamos compartiendo experiencias de mejores prácticas, de qué podemos hacer con el mercado para hacer con que eso sea como un desafío, aunque sea un desafío, que lo superamos de manera conjunta, ¿no? Y eso no solo se vuelve un ganar-ganar para todos, ¿no? O sea, para el usuario, para el consumidor final, para las marcas, para los proveedores, para las transacciones, para todos, ¿no? Sino que también se vuelve una palanca de desarrollo para el país, ¿no? O sea, un ecosistema cada vez más robusto y más seguro, pues hace que las cosas avancen mejor. Ahora, tú hablabas hace un momento de ir de el enemigo, ¿no? Es el efectivo. Especialmente en México y en países de Latinoamérica, el reto de la digitalización sigue siendo importante, y la bancarización digital sigue siendo importante, ¿no? ¿Cuál es el rol, el compromiso que debe tener las instituciones, tanto las financieras como instituciones de prevención de fraude y de ciberseguridad, para abonar en esta educación digital de los usuarios, ¿no? Porque al final no se trata solo de yo vengo y hago mi trabajo. ¿Cuál es ese rol que están jugando hoy en la educación del usuario? La educación acá es sumamente clave. O sea, el mensaje que tú pasas a su cliente con respecto a que sí, tú puedes confiar en esta institución es súper clave desde mi perspectiva. Porque así como tú dices, Carla, nosotros vivimos en una región aquí en América Latina de manera general donde muchos países utilizan mucho efectivo, ¿no? Y por varias razones, ¿no? Tenemos los temas ahí de, es que no me gustaría que el gobierno haga el tracking de mis transacciones, no me gustaría saber cuánto tengo que pagar de impuestos, hay un montón de Que se cosas. quede en el banco y no en mi cartera, todas estas cosas. Hay mucho ahí. Los costos, ¿no? Porque es costoso, entonces, y si pasas el banco no está. O sea, son temas de confianza igual acá, ¿no? Que desde mi perspectiva siempre pasan por el tema de la educación. Y yo lo que creo que lo que debería ser es así como nosotros estamos hablando de un censo de comunidad para temas de prevención a fraude, yo creo que esa educación debería ser algo también, un esfuerzo conjunto, ¿no? Y está bien que en algún momento esté en un banco o está súper bien, ¿eh? Nosotros pasamos a competir por el mismo cliente. El problema es que cuando no está, ¿no? Y yo creo que eso debería ser un tema súper importante. Yo veo de manera positiva, creo que estamos impactando cada vez más. Las nuevas generaciones ahí están, claro, están buscando cada vez más esos temas del mundo digital, de los medios de pagos digitales. Creo que falta ese esfuerzo común de cómo nosotros llevamos este mensaje, ¿no? Y claro, no es un desafío único, o sea, no es un desafío simplemente de prevención a fraude, sino que es un desafío mucho más complejo, cultural, de sociedad. Hay un dato por ahí que a mí me parece súper relevante, y es que el 29% de los consumidores latinoamericanos, no solo en México, en Latinoamérica, evitan hacer compras en línea por miedo justo a los fraudes, ¿no? Esto tiene que ver con un montón de cosas. Es una tercera parte de todas las operaciones. Como hablábamos, no solo frena el desarrollo de la industria, sino frena el desarrollo del país y frena el desarrollo de este concepto de Open Finance del que llevamos un rato hablando, ¿no? Como en la industria, y que promete este ecosistema interconectado. Entonces, uno de cada 3 usuarios, ¿cuánto crecimiento económico le está dejando sobre la mesa? O sea, está dejando ahí sobre la mesa por no resolver los temas de confianza digital que, como bien señalabas, tiene que ver con educación, con infraestructura, con trazabilidad, con sistemas conectados, muchas cosas. ¿Cuánto se nos está quedando ahí? Yo no sé te precisar la cantidad de plata, la cifra exacta, Pero mucho. pero yo te diría que, bueno, si estamos hablando, o sea, de como casi un tercio de la cantidad de estas transacciones que no están llegando de alguna manera. No es que lleguen y son rechazadas, no llegan de ninguna manera, ¿correcto? Yo te diría que el potencial para crecimiento es muy alto, ¿no? Y eso me parece uno de los puntos que
cuando miramos simplemente, o sea, la idea no sería mirar simplemente si yo gano, no sé, si nosotros como entidad ganamos X cantidad de plata por transacción, o en este caso podemos ganar X cantidad de plata por cliente que nos llega, está convertido a este medio digital, lo que está súper interesante para la entidad. Pero cuando miramos eso como sociedad, como país, o sea, ¿cuál es el impacto de eso en su Producto Interno Bruto? Yo te diría que es muy grande, ¿no? ¿Por qué? Eh, Porque acá significa que estamos en este caso moviendo la economía de manera más rápida, estamos dejando de utilizar efectivo, o sea, los costos de manejo de efectivo acá son muy altos, ¿o no? O sea, la seguridad del efectivo, de llevar el efectivo de un punto A al punto B, transporte, los costos para imprimir este efectivo, o sea, estamos hablando de un montón de cosas. Y eso, Más más los riesgos de fraude propios de los medios físicos, ¿no? correcto. Entonces, yo te diría que el potencial es muy grande. No te puedo decir un número, pero te diría que es muy grande, ¿no? Sí, claro. Hace unas semanas tuvimos aquí la Convención Nacional Bancaria y la gobernadora del Banco Central de México decía que México tiene uno de los ecosistemas más robustos a nivel financiero, ¿no? Tenemos Open Finance, tenemos SPAY, tenemos, interconexiones, tenemos muchísimas cosas a nivel de infraestructura, pero a nivel de infraestructura de pagos, ¿no? Y entonces decía, hay un problema, como bien decíamos ahorita, hay un problema de confianza, hay un problema de educación. Pero parecía un poco que la infraestructura que ha crecido o la que está visible es la infraestructura de pagos. ¿La infraestructura de seguridad está avanzando y está igual de robusta que la infraestructura de pagos en México? Yo te diría que sí, o sea, la tecnología está. Entonces, no, yo no veo, por ejemplo, que hay un gap entre la infraestructura de pagos transaccional y la infraestructura de prevención a fraude. Es como había comentado, o sea, las herramientas están. Lo que importa es lo que nosotros estamos haciendo con estas herramientas, de cómo estamos proponiendo experiencias, de cómo estamos, en este caso, metiendo, cómo estamos haciendo el tracking de estas transacciones, todo este tipo de cosas. Claro, te pregunto esto porque a veces, si decíamos, el reto más grande es ganar la confianza de los usuarios, tenemos que ver qué historia estamos contando sobre esta infraestructura y sobre este avance de la infraestructura de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que crees que nos falta a nivel no solo de México, sino de Latinoamérica para construir esta infraestructura de dinero seguro, ¿no? De confianza en dinero digital para que sea la opción para la gente en Latinoamérica? Te digo, o sea, más allá de México, porque este es un problema que va por toda la región, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando construir ahí? Yo veo un poco por otro camino, Carla, pero ahí tú me dices si hace sentido o no. Tú dime. Pero yo entiendo que lo que es clave en este momento es, nosotros como industria estamos muy bien avanzados, tenemos buena infraestructura de pagos, buena infraestructura de prevención a fraude, tenemos tecnología de punta, tenemos personal calificado. ¿Qué falta ahí? En mi perspectiva, lo que hace distinción entre un ecosistema de pagos que es un suceso, o sea, que las personas lo utilicen todos sus días y otro que las personas siguen con problemas de confianza o siguen haciendo lo que siempre hacían por temas culturales, es escuchar a las personas, es entender bien cuáles casos de uso impactan realmente en sus vidas, es construir un ecosistema de pagos, de prevención a fraude, que enderece las necesidades de esas personas, que enderece las necesidades de las empresas que utilizan eso todos los días. Y eso, algunos sistemas de pagos lo hacen muy bien. Yo sé que soy brasilero y puede sonar un poco que estoy hablando de mi barrio ahí, pero no. Y es que es lo que hice muy bien VIX. Es entender cuáles son las necesidades de todas estas personas. ¿Por qué las personas utilizan Pix? Porque es fácil, porque es gratis, porque es rápido, un montón de cosas, ¿no? Y eso significa muchas veces poner los intereses, tal vez de la industria, en un segundo plan,
para entender mejor las necesidades del público final. Y eso creo que es lo que sería más clave en este momento. Súper. Ahora, en este entender al consumidor, si hoy le habláramos a esta persona de a pie, le habláramos y le dijéramos por qué debemos confiar, por qué está bien confiar en el sistema financiero y en el sistema de ciberseguridad y de prevención de fraudes, ¿cuáles serían las 3 cosas que quisieras que se quedaran ahí? O sea, que la gente allá afuera supiera que el sistema es... ¿Cuáles 3 cosas? Buena pregunta. Yo me imagino que yo partiría explicando de que nosotros podemos emular la misma experiencia que tú tienes utilizando efectivo acá, pero con más seguridad, con más velocidad y que sea más barato para ti. Yo iría por ahí. Creo que serían como los 3 puntos principales. Súper. Y si le habláramos a un CEO de un banco o de una fintech en México que dice que su operación está lo suficientemente protegida, o incluso de un e-commerce que dice mi estructura está suficientemente protegida, ¿cuál sería la pregunta que le harías para hacerlo dudar y para darle una segunda revisión a sus sistemas? Yo creo que le preguntaría cómo llegó a esa conclusión, o sea, para buscar entender básicamente sus procesos. Porque a veces uno tiene un poco de un punto de vista y entonces me gustaría entender cómo llegó a la conclusión que su sistema está correctamente protegido, para entender cómo están midiendo eso y incluso generar esa ventana de oportunidad de que cuáles transacciones no están viendo ahí, qué no te está ligando, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho cuando preguntamos cosas que nos hacen repensar lo que ya hicimos, ¿no? Y que nos hacen cuestionar esto. Ya para cerrar, yo quiero traer a la mesa algo que tú dijiste hace unos días, que es que la trazabilidad de la que hemos estado hablando, ¿no? Va a ser el nuevo estándar con el que se construya la confianza digital en México. Quiero que nos digas qué es lo que tiene que pasar para que eso sea una realidad en los próximos 3 años. Yo diría que exactamente pensar en cómo nosotros podemos conectar esas jornadas, o sea, desde que nace una transacción hasta que llega a su punto final, a su punto de destino. ¿Cómo podemos medir y entender qué impacta en cada una de estas piernas de la transacción? Es decir, yo te diría que eso es como la materia prima, esa trazabilidad es la materia prima para generar esta confianza. Porque si nosotros entendemos bien el contexto, vamos a poder impactar realmente de manera real y los resultados que vamos a tener después. Entonces yo te diría que es adoptar los procesos correctos, o sea, mejorar cómo capturamos esta información, qué hacemos con esta información y cómo principalmente tomamos un rol más de prevención. Y eso toma tiempo, pero la clave acá es hacer la trazabilidad para generar prevención. Pues yo de esta conversación me quedo con muchísimas cosas interesantes. Digo, ya estamos acercándonos al final. Me quedo con muchas cosas interesantes como la necesidad de crear ecosistemas que funcionen como una comunidad. Eso particularmente fue algo que me gustó muchísimo escuchar acá, porque a veces parecía que es difícil. Esta idea que tienes tú de crear ecosistemas que construyan confianza poniendo a la gente en el centro, el tema de la trazabilidad y de la orquestación de procesos es algo que me gusta mucho. Y sobre todo algo con lo que me quedo es con todas las oportunidades que tenemos aún de darle a las personas, al sistema, a las empresas, a todo, la mayor cantidad de certezas, ¿no? Ahora, con todas estas cosas, espero haber hecho un wrap-up de esta conversación medianamente decente porque se dijeron aquí muchas cosas. Tú dijiste muchas cosas interesantes. Pero a mí me gustaría que pasáramos a una parte que a mí me gusta mucho, que es así 5 preguntitas rápidas. Lo primero que se te ocurra, me lo cuentas, ¿no? Me gustaría empezar por preguntarte, Open Finance. Cuando tú escuchas esa frase, ese concepto, ¿qué es lo que viene a tu mente? Bueno, Open Finance, finanzas abiertas, significa que nosotros vamos a tener el control de nuestros datos y tener el control de qué tipo de
operación de qué tipo de información vamos a compartir con las entidades financieras, ¿no? La gran amenaza del sistema financiero y de seguridad es... La gran amenaza es la falta de contexto. ¿Y el reto más grande que tiene la industria del fraude? No fallar en generar confianza. Yo te diría que eso es lo más crítico, ¿no? Nosotros fallamos con eso, no hay valor, ¿no? Ahora vamos a jugar un poco al Nostradamus. Y te pido nada más para estas dos últimas preguntas que juguemos un poco a eso, a tratar de adivinar. Y si yo me metiera un poco en la cabeza de Lucas y dijera, creo que el gran cambio que va a llegar en este ecosistema es... Yo te diría que el cambio más cercano que yo veo en este sentido y más crítico sería de cómo va a impactar los agentes de inteligencia artificial en la fraude. En algún momento tal vez veamos ahí una pelea entre agentes atacantes y agentes defensores, por ejemplo. Y finalmente, ya para jugar al Nostradamus, pero entrarle un poquito a cosas que están pasando aquí en este país y que van a estar pasando los próximos meses, y sobre una cultura que nos une a México y a Brasil, que es la cultura futbolera. No puedo dejar de preguntarte, ¿México o Brasil? Bueno, en este caso yo tengo que decir Brasil, pero tengo muchas dudas en este momento de nuestro equipo, ¿no? No está tan bien así, pero espero que va bien a Brasil. Sí, una última, digo, ya jugando aquí al Nostradamus futbolero. ¿Tú crees que el Mundial de Fútbol México, Estados Unidos, Canadá 2026 lo va a ganar? Vamos a hacer una quiniela aquí en Marketing for E-Commerce. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar el Mundial? España, creo. España. Venga, vamos a ir haciendo una quiniela, con todos los entrevistados de aquí a que se acabe el Mundial. Vamos a ir haciendo una quiniela y vamos a ver quién se la llevó, quién le dio mejor. Pues nada, no sé si hay algo que quieras agregar, algo de lo que están haciendo. De verdad que para mí esta fue una conversación que disfruté muchísimo, te lo agradezco infinitamente, incluso aunque no me hayas contestado que México, por supuesto, ¿no? Yo también tengo mis dudas, pero lo disfruté muchísimo, te agradezco mucho. Y pues me gustaría que si tienes un mensaje ahora para los e-commerce, para las instituciones financieras, para las fintech hoy que nos ven, ¿qué les quieres decir como mensaje final? Ok, no, antes de nada, muchas gracias por el espacio. También me gustó mucho esta conversación. Y como mensaje final, ahí, bueno, les comentar que nosotros estamos súper a disposición para apoyar en este sitio desde Cuba Solutions. Hemos trabajado en conceptos un poco distintos del mercado, o sea, estamos trabajando en estos temas ahí de la trazabilidad, de la transacción, incluso aplicados a estructuras más críticas, o sea, no simplemente en la punta, en los canales, sino que actuando mucho antes en cómo prevenir esa fraude. Entonces, me pongo a disposición ahí para apoyar en todo este sentido. Y bueno, eso, muchas gracias por todo, Carla. Espero que va bien a México también, ahí en el Mundial. Pues nada, pues muchísimas gracias, Lucas. Seguramente esta va a ser la primera de muchas conversaciones que tengamos. Hay muchas cosas que hablar en tema de prevención de fraudes de dinero, de digitalización de las finanzas, de los retos que compartimos en América Latina. Sin duda, esta conversación va a ser la primera de muchas que tengamos. Y pues nada, un gusto haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por regalarnos este rato para platicar. Y pues nada, seguimos aquí. Marketers, muchas gracias. Vayan haciendo sus apuestas porque esto del Mundial se va a poner bueno. Si la ciudad está vuelta loca, nosotros, ¿por qué no? Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos y ya saben, besos. Chao.